Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenas noches con cada uno de ustedes que nos miran a través de la pantalla. Reciban un cordial saludo de Neshama Ministerios, tanto de la ciudad de Quito como Tulcán. Que el Señor en esta noche sea hablando a nuestros corazones, que nos bendiga a cada uno de nosotros, a ustedes también. Que esta palabra que hoy va a ser impartida sea una palabra con amor, con denuedo, que sea una palabra que llegue al corazón de cada uno de ustedes. Y para eso les vamos a invitar a que vayan a traer sus Biblias para que nos acompañen en este momento y podamos compartir la palabra que el Señor tiene para llegar a su vida y a su corazón. Les vamos a dar un momentito para que nos acompañen con sus Biblias. Pues el tema de hoy se llama una ofrenda de amor. ¿Por qué es una ofrenda de amor? Porque habla de la santidad y de la integridad. Espero que ya estén ahí con sus Biblias y que me acompañen a la porción de la Escritura, Mateo 25, del versículo 1 al 13. Yo les voy a leer en la versión La Reina Valera 1960 y dice lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén y amén. ¡Wow! ¡Qué increíble! El Señor hoy nos quiere llevar un poquito más allá profundo, un poquito más allá de lo que nosotros hemos podido ofrendar. Y esa ofrenda de amor se llama mi santidad y mi integridad. Nosotros debemos de ser como aquellas vírgenes prudentes, debemos de tener ese y el aceite preparado prácticamente es la palabra que la encontramos en las Escrituras. Nosotros debemos de estar cada vez más afianzados en la palabra del Señor, cada vez debemos de buscar más de su palabra, más de su presencia, grabar los versículos en nuestra mente, que eso nos permita de una o de otra manera ser más firmes en lo que el Señor tiene para nosotros. Pero nosotros tenemos que dar un fruto, y ese fruto de arrepentimiento. Es decir, que si en algún momento de su vida ustedes ya llegaron a los pies de Cristo, pues prácticamente ustedes deben de asegurarse de no desviarse del camino del Señor. Porque parafraseando la palabra dice que a los tibios el Señor los vomitará.
nosotros debemos de guardar nuestra salvación y debemos de cuidarla constantemente. Cuando venga Cristo, la segunda vez, porque recuerden que la primera vez Él vino como Cordero a dar su vida por nosotros, por nuestros pecados, la segunda vez Él vendrá como juez a juzgar a vivos y a muertos. Y Él lo que quiere es encontrar una iglesia sin mancha y sin arruga. Para eso vamos a leer la porción de la Escritura que está en Efesios 5:27. Les vamos a dar un momentito para que puedan llegar hasta allí. Y la porción dice lo siguiente: para presentarla a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia del Señor, nosotros debemos de entregarnos completamente a Él con manos santas, con un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Quienes buscan del Señor para poder dar ese verdadero fruto de arrepentimiento, se conoce que están caminando en el lugar correcto, hacia donde el Señor les ha puesto, hacia donde el Señor ha sembrado. Y hablando un poquito de la definición de lo que es santidad, santidad viene de un vocablo latino que significa sanctitas, y es una característica de una persona que camina de una manera bondadosa y que no tiene culpa alguna. Las características de la santidad son: santidad es el seguimiento a Jesucristo. Debes de tener centralidad en la palabra. Debes de ser testimonio de la misericordia de Dios. Debemos de ser dóciles al Espíritu Santo y también debemos de tener solidaridad y amor por las demás personas, caminar con sentido de justicia. Pero también recuerden que yo les había mencionado al inicio de este devocional que vamos a hablar sobre la integridad. Y integridad deriva de la palabra de origen latino integritas o integratis, que significa total virginidad, robustez y buen estado físico. La integridad deriva del adjetivo integer, que significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Eso significa que nosotros debemos de caminar en santidad y en integridad. ¿Cómo puedes tú ser íntegro? Para eso vamos a ir a la porción de la Biblia en Filipenses 4:8. Si me acompañan hasta ahí. Les repito, Filipenses 4:8. Y la palabra dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos de pensar en las cosas buenas, puras, de buen nombre. Dios necesita unos corazones sinceros delante de Él. Y solo existen dos caminos. El uno es el estar en la presencia del Señor y entregarle todo lo que somos, y pues el otro es pertenecer al mundo. La santidad no es un conjunto de reglas, es un estilo de vida que glorifica a Dios. Eso significa que nosotros debemos de caminar en santidad para que el Señor sea glorificado. No te olvides que cuando tú caminas en santidad, pues prácticamente estás ofrendando algo al Señor, estás dándole lo que el Señor necesita de ti para que tú puedas ser un emprendedor, un luchador, una persona que va a la guerra, una persona que va a la batalla por defender las cosas o las bendiciones que el Señor tiene para ti, para tu casa, para tu familia. El caminar en Cristo no es un juego, es una guerra diaria donde se pelea con el enemigo con armas espirituales. Si ustedes recuerdan, en la porción de Efesios 6:12 lo dice: porque nosotros sangre contra carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Entonces nosotros, lo que vemos a nuestros ojos, lo que es natural,
prácticamente es resultado de lo que pasó en tu mundo espiritual. Esa es nuestra verdadera realidad, donde nos enfrentamos con las situaciones, las adversidades, las tribulaciones, pero tú sabes que Dios siempre te va a brindar su mano, su mano amiga para poderte sacar en victoria, y Él va adelante de nosotros. Pero tú no debes de dudar, porque aquí es momento de que tu fe sea puesta en acción. Y también les voy a mencionar que la integridad tiene ciertas características. La primera dice que son leales y cumplen su palabra. Y para eso me van a acompañar a la porción de la Escritura en Deuteronomio 7:9. Yo me voy a permitir leerles en la versión La Reina Valera 1960. Y dice lo siguiente: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero, ¿para quién es esta palabra? Es exclusivamente para las personas que conocen desde el Génesis hasta el Apocalipsis y aplican la palabra. Es decir, están fundamentados en la palabra. No se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Y de esta manera tú formas en tu casa a tus hijos y los vas educando y les vas inculcando. Tú puedes ser en este momento esa persona que está abriendo brecha en tu casa, puedes ser ese pionero, el que va a dar el primer paso, el que se va a poner a defender en tu casa, en la iglesia, en el lugar donde el Señor te haya sembrado, pero debes de pararte firme para que ahí se corten todas las maldiciones generacionales. La segunda característica que tenemos de integridad son que poseen el control emocional, es decir, viven en el espíritu y ha muerto ya la carne. Y para eso también vamos a leer Proverbios 12:25. La Escritura dice lo siguiente: la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Y qué importante recalcar que en este momento el Señor a ti te dice: no te deprimas y más busca la palabra del Señor, que eso es lo que va a traer paz y tranquilidad a tu alma, a tu corazón, y te va a permitir darte promesas que el Señor las tiene en su palabra, están escritas para que tú te afiances y te afirmes en la palabra, no te desvíes de ella. La tercera característica de la integridad son que practican la honradez y la honestidad. Para eso vamos a leer la porción de la Escritura en la primera de Juan, del 1 al 6, y dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, que no, si tú no haces lo que dice la palabra, no estás siendo honrado, no estás siendo honesto, estás mintiendo, estás permitiendo que el mundo te consuma, que el mundo sea más importante que las bendiciones y las promesas que el Señor tiene para ti, para tu casa, para tu familia. Así que convencer de lo que te dice el mundo. Busca más del amor del Señor, busca más de su presencia, busca caminar en santidad y ser una persona íntegra. Pero también hay una cuarta característica y dice que ellos poseen una disciplina personal. Vamos a ir a la Hebreos 12:11 y dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¡Wow! ¡Qué increíble! Mira, que si tú te ejercitas en leer la palabra del Señor, te vas a fortalecer y eso en algún momento te va a llevar a dar un fruto apacible, un fruto de justicia, donde tú vas a saber que la disciplina o la corrección que viene del Señor de lo alto va a ser lo que te permita seguir avanzando en tu caminar, buscando de Dios. Que no te apartes, que no te desvíes. Debes de tener un carácter con una disciplina personal. Si tienes que levantarte a las 2, 3, 4 de la mañana a orar y se te hace un hábito, wow, qué increíble, porque igual ahí encontraremos
más del amor del Señor. No te desvíes, síguelo buscando, no dudes de su amor, no dudes de su bondad. Una quinta característica de ser íntegro, que son los que mantienen una actitud coherente, es decir, que aquellas personas que buscan del amor y de la bondad del Señor tienen una manera exclusiva en la forma de pensar, pero también en la manera de actuar. Y para eso vamos a ir a la porción de la Escritura en Efesios 5:2, que dice: y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Imagínense, Dios ama tanto al mundo, Dios es tan caballero, tan respetuoso, que hasta para bendecirte te va a pedir permiso, porque si tú no quieres llegar a tener las bendiciones del Señor, pues Él tampoco te las va a dar. Para eso tú tienes que buscar en oración, tienes que sumergirte en su presencia, tienes que aprender a caminar con una actitud de guerra, pero también tienes que ser santo y caminar con integridad. Una sexta característica de una persona con integridad o siendo íntegro es que se respetan a sí mismo y a las demás personas. Wow, como el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando a veces hay momentos de heridas, de dolor, de angustia, de desesperación, nos cuesta a veces perdonar a nuestros enemigos, nos cuesta caminar. Y yo compartí esta palabra la semana anterior con ciertas personas que el Señor puso para que yo pudiera compartir la palabra, y yo les decía las heridas y el perdón, ¿no? Pero cuando nosotros caminamos sin perdonar, nos sentimos como doble víctima. Porque a la final, cuando tú no has perdonado a alguien, esa arma que nosotros tenemos contra el enemigo de enfrentarnos y perdonar a los demás, no te va a dejar que tú avances y obtengas las bendiciones que el Señor tiene para ti, para tu casa. Y miren, vamos a ir a Primera de Pedro 2:17 y dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. ¡Wow! Eso es lo que debemos de hacer, honrar al Señor. Si en un momento te bendice, te da una casa, te da un carro, te sacó de alguna situación emocional por la cual estabas atravesando, o te dio una sanidad, o vino un milagro, tienes que darle la gloria y la honra a Dios, porque Él fue el que lo hizo. Porque nuestras fuerzas tal vez no hubiera sido posible que empieces a caminar en tu desierto, en tu tribulación, en tu aflicción, y tengas paz y tranquilidad. Pero sin embargo, Él te va a dar la fortaleza para que en ese momento, en esa situación por la que tú estás atravesando, tú te sientas con la seguridad de que Él está acompañándote en ese momento. Y por eso dice que debemos dar la gloria y la honra al Rey de Reyes. Una séptima característica de ser íntegro lo encontramos en Hebreos 11:7. Y ahí dice lo siguiente: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Wow! Mira, qué responsabilidad tenía Noé al construir esa arca, pero qué responsabilidad también tenía Noé de liberar a su familia de la opresión, de lo que estaba sucediendo en ese pueblo, y llevarlos a la libertad, a que ellos sigan aferrados al amor y a la bondad de Cristo. Mira, las personas íntegras poseen una virtud, y al actuar con esa responsabilidad deben de hacerlo en cada momento, en cada situación, en cada actividad que tú realices. Debes de caminar con esta integridad, con esta santidad,
y debes de saber que tú ante los ojos de Dios tienes un valor, que eres su hijo, que debemos de tener identidad y saber que somos hijos del Rey de Reyes y olvidarnos de que tenemos una mentalidad de hijo de ser mendigos, sino de que en Cristo Jesús podemos caminar y avanzar hacia las promesas que Él nos tiene. Y en la porción de Salmo 7:8 dice, Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Cómo estás actuando hoy en día? ¿Eres o no eres íntegro? ¿Caminas o no caminas en santidad? ¿Qué has hecho tú para avanzar en el propósito que el Señor tiene para ti? ¿Cómo has permitido que el Señor empiece a hacer su voluntad? ¿Has cambiado tú tu actitud, tu manera de ser? ¿Tú has permitido que el Señor te empiece a moldear como el alfarero? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás permitiendo en tu vida? O tú tal vez eres como esas vírgenes insensatas que no estuvieron preparadas para recibir al esposo. O eres como aquellas 5 vírgenes prudentes que estuvieron con sus lámparas encendidas y su aceite. Como yo te mencioné hace un momento, ¿cuál es el aceite? La palabra que está fundamentada en todo lo que el Señor ha venido inspirando para que se escriban desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No olvides que si tú te fundamentas en la palabra, no te desviarás, porque serás constante. Y como muchas veces, a veces el pastor Dani lo menciona y dice, prácticamente si tú estás firme en la palabra, no te vas a desviar de los propósitos del Señor. Prácticamente cada que tú empiezas a buscar de Dios, que empiezas a acercarte hacia lo que Él tiene para ti, tú empiezas a pararte de una manera más firme, con una actitud diferente. Empiezas a saber que pronto el Señor llegará con cosas para ti, para tu casa, pero tienes que dar la batalla, tienes que pararte ahí, pero camina en santidad, sé una persona íntegra. Solo podemos identificar, como yo les decía, 2 caminos, el que tú vivas en el mundo o el que tú vivas en la iglesia, consagrado para Dios como un cristiano de verdad. Un verdadero cristiano es un discípulo de Cristo. Y eso quiero que les quede claro. Cuando tú eres un verdadero discípulo de Cristo, eres aquel ser humano que está siguiendo la palabra. Estás de acuerdo con lo que está en las Sagradas Escrituras. Y debes de seguir siendo como esas vírgenes prudentes que estuvieron preparadas para esperar al esposo. Un cristiano que no está fundamentado, él sale del camino, él se deja envolver por las cosas que suceden en el mundo. Y para eso tú debes de siempre cimentarte en la palabra. No olvides, camina de la mano de Dios. Debes de estar apercibido y atento. Ustedes deben de tener el fuego del Espíritu Santo en sus corazones, en sus vidas. ¿Para qué? Para que esa llama que está ardiendo, esa lámpara encendida, no se apague. Pero esa lámpara debe de estar preparada con el aceite y tu aceite debe de ser fundamentado en la palabra del Señor. Y eso te permite caminar, pero caminar en el lugar correcto. Y ustedes deben de caminar, como les dije, en santidad y en integridad. Nosotros debemos estar orando, nosotros debemos de estar en la búsqueda de Dios de una manera intensa, no permitir que esa llama, que ese fuego se apague, sino que se avive en nuestra vida, en nuestros corazones. Nosotros debemos de perseverar, nosotros debemos de tener un amor, una pasión por Dios, que Él sea nuestra prioridad, que cuando tú te levantes sea lo primero que tú busques, anheles. Que cuando te vas a acostar, Él también sea tu prioridad. Y mientras caminas en el transcurso de tu día, camina en conciencia plena, pero el momento de caminar en conciencia plena vas a saber que ahí va a estar Dios. Ora en todo momento, mientras te cepillas los dientes, mientras preparas la comida,
pero busca, no te desenfoques, que el Señor sea tu enfoque principal. A donde tú vayas, Él sea tu compañero, que Él sea tu guía, que en Él perseveres, que no desmayes. Porque recuerda que cuando no estamos en santidad, y la palabra lo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Con esta palabra yo he querido llegar a cada uno de ustedes, a sus corazones, y decirles como una frase que la santidad no es aburrida. La santidad te permite avanzar al propósito del Señor, caminar hacia lo que Él tiene para ti, para tu casa y tu familia, y que tú te sientas bendecido. Esto es en realidad una ofrenda de amor. Esa ofrenda de amor que tiene que llegar desde lo más profundo de mi corazón. Ese fruto que yo voy a dar tiene que ser un fruto que sea justificado en lo que el Señor está haciendo en mi casa, en mi vida, en mi familia. Es decir, que yo debo de ser testimonio de lo que el Señor está haciendo en mi vida. Por eso debe de haber un fruto de arrepentimiento genuino para que tú puedas avanzar, para que tú puedas caminar. Cuando empiezas a buscar cada vez más del Señor, Él va a ir formando carácter en ti, te va a ir moldeando. Y a veces no te gustarán ciertas cosas que están sucediendo en tu vida, pero Él te apartará muchas veces de personas, de momentos, de circunstancias, te alejará de las cosas que no te convienen. Pero tú tienes que estar atento y apercibido para ver más allá de lo que tal vez en nuestros ojos en el mundo natural no lo pueden ver. Y esto es la porción que yo quería compartir para ustedes, que ustedes no sean como esas vírgenes insensatas que no estuvieron preparadas para recibir al esposo, sino más bien que ustedes sean como esas vírgenes prudentes que estuvieron listas cuando vino el esposo. Entonces, yo a eso es lo que hoy les invito. Y antes de cerrar con esta transmisión, yo no sé dónde estés, en qué parte del mundo, pero si tú es la primera vez que nos estás viendo, quiero que hagan esta oración conmigo. En voz alta. Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento de todo corazón por haberte fallado, por haberte ofendido, porque tal vez no te permití entrar en mi vida, en mi corazón. Hoy me arrepiento de todas las cosas que a ti te ofendieron y te lastimaron, de todos los pecados. Señor Jesús, te permito que seas tú el dueño, el amo y el Señor de mi vida, de mi alma, de mi corazón, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, no me apartes de él, Señor. Dame la fuerza y la fortaleza para poder avanzar, Señor, para que cada vez yo sea más afianzado a tu palabra, para que cada vez, Padre bendito de la gloria, yo me acerque a tu presencia, Señor, para que no me apartes de tu presencia y enciendas esa llama y ese fuego. Creemos, Padre bendito, Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón una vez más, Padre bendito, para que nos des la fuerza y la seguridad para poder seguir avanzando en tu caminar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Yo espero que esta palabra haya sido una palabra que haya llegado a sus corazones, donde quiera que ustedes nos estén viendo en este momento, si nos van a ver en diferido, si es tu primera vez, escríbenos aquí en la fanpage de Neshama Ministerios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor siga haciendo su obra, que lo siga firmando, afianzando en el propósito para el cual Él los creó. Y no se olviden que los esperamos el día sábado y el día domingo en las prédicas en línea. Que el Señor les bendiga. Excelente noche.